estar compartiendo una vez más este primer seminario de manejo de insumos clínicos en úlceras de pie diabético. Vamos a estar, y primero que antes de contarles de qué vamos a hacer, yo quiero agradecerle a todos los países que en este momento están conectados con nosotros. Por supuesto, a Chile, desde Arica a Punta Arenas, incluso a la isla de Pascua, ¿ya? Y también a México y Argentina, donde tenemos un montón de profesionales conectados. Hay más de 2.000 personas de México que se van a conectar con nosotros, más de 1.500 personas de Argentina que se inscribieron con nosotros. También a la gente de Colombia, a la gente de Perú, a la gente de España, que espero que en algún momento me pueda arrancar, a Costa Rica, a Estados Unidos, a Paraguay, a Panamá, a Venezuela, a El Salvador, Bolivia, Honduras, Aruba, a República Dominicana, a Brasil, a Canadá, a Guatemala, a Haití, a Myanmar, un país que no conozco y que me encantaría conocer, a Reino Unido y a Uruguay. Así que a todos ellos que nos están en este momento mirando y están, ojalá que puedan participar y ojalá que este primer seminario, que es en manejo de insumos clínicos, que la idea del objetivo de este seminario es que ustedes puedan mirar en vivo cómo nosotros trabajamos con los pacientes con algunos insumos clínicos. Y para eso quiero agradecer a las empresas que hacen posible esto y que todos ustedes hoy en día puedan estar conectados gratuitamente en este gran seminario. Por supuesto, agradecer a la empresa Harman, a la empresa Ivici, a la empresa Blundin, a la empresa 3M, a B. Brown, a Combatec, Promedon, LBF, Ixiti y Urgo. ¿Ya? A todos ellos, por supuesto, muchas gracias, ya que gracias a ellos nos entregaron los insumos y hacen posible este gran evento, ¿ya? Y por supuesto a todos los muchachos que están aquí, a Congress Pro, que hacen posible que efectivamente nosotros podamos hacer este evento, un evento distinto, un evento donde lo pasamos bien, a Juan Pablo que estuvo entreteniendo a todos nosotros y por supuesto a todos los regalos que han llegado a nosotros. Este evento está hecho por la Fundación Instituto Nacional de Heridas y también por nuestra Sociedad de Enfermeras Latinoamericanas en Heridas. Y bueno, vamos a partir entonces con la presentación y vamos a partir con el primer video en donde vamos a evaluar 3 pacientes, ¿ya? Pacientes con neuropático, paciente neuroisquémico y un paciente isquémico. Y para eso van a ver un video donde va a estar nuestro médico cirujano vascular, es el doctor Cristian Sala, es médico, él trabaja en la Clínica Las Condes, trabaja en el Hospital del Salvador, acá en Chile, en un hospital estatal, y trabaja, por supuesto, con nosotros, es parte del directorio de nuestra Fundación Instituto Nacional de Heridas. Entonces, vamos a ver el video y ustedes, mientras tanto, pueden hacer algunas preguntas y respuestas para que termine el video y el doctor Cristian Sala va a estar con nosotros en el estudio para responder todas sus preguntas. Así que partamos con el primer video de este primer seminario de manejo de insumos clínicos en úlceras de pie diabético. Ok, entonces acá tenemos el caso de un paciente con pie diabético neuropático. Se trata de un paciente joven, 41 años, con diabetes mal manejada. De hecho, cuando ingresó al hospital, ingresó con una hemoglobina glicosilada de 12, con una infección severa de ortejos que motivó la amputación de ortejos, como ustedes ven, del ortejo del dedo del pie 2, 3 y 4. Entonces, al examen físico es un pie bien perfundido. Como ustedes ven, tiene fanerio, un pie tibio con la temperatura normal, tiene un pulso pedio fácilmente palpable, tiene un pulso tibial posterior fácilmente palpable también y se palpa firme. Por lo tanto, claramente es un pie diabético neuropático. No es necesario hacerle un índice tobillo-brazo porque tiene pulsos palpables. Ambos pulsos son totalmente palpable. Respecto del dolor, básicamente no tuvo dolor al principio, pero después no ha tenido nunca más dolor, ¿cierto? Y aquí lo básico entonces es la palpación de los pulsos. Y les repito, el pulso, una buena forma es ponerse en esta posición, de esa manera, pulso pedio, si es que soy derecho, cambio de mano, y lo ideal es con la mano izquierda, el tibial posterior. No se olviden del tibial posterior, muy importante porque es un pulso que siempre está presente. A veces el pulso pedio no está presente, y el posterior siempre está presente, así que no se olviden en la evaluación.
Ahora nos encontramos con el caso de una paciente que tiene un pie diabético neuroisquémico. Se trata de una paciente de 67 años que tiene antecedentes hace aproximadamente un año atrás, que tuvo una fractura expuesta de la pierna, que se sobreinfectó y que terminó finalmente en una amputación bajo rodilla de la pierna derecha. Sabiendo de esa precisión, al poco tiempo nos consultó porque tenía una lesión en el talón, que probablemente fue una UPP por estar tanto tiempo hospitalizada. Entonces, cuando yo tengo que evaluar a esta paciente, ¿no es cierto?, que se presenta con una úlcera, hay una serie de factores al examen físico que me permiten orientarme nuevamente si es a qué tipo de úlcera es. Entre los cuales ya podríamos pensar en los pulsos, y puntualmente ella no tiene pulsos de fácil palpación. De hecho, hay que quedarse mucho rato tocando el pulso, específicamente el pulso pedio, y se llega a sentir pero muy muy débil, y objetivamente creo que hay mucha gente que no va a poder sentir el pulso. Por lo tanto, esta paciente, en rigor, tiene pulso prácticamente ausente o muy débil. Por lo tanto, eso nos da una orientación aquí más para el lado isquémico que un pie diabético neuropático. Evaluando la piel, se ve que una piel delgada y hay ausencia total de fanerios, que también orienta más hacia el lado isquémico que neuropático, ¿cierto? Le hicimos nosotros un examen vascular, le hicimos un índice tobillo-brazo y el valor fue de 0,8, lo cual presenta una enfermedad, o sea, no es normal, tiene un grado de enfermedad, pero 0,8. Y lo que llamó la atención es que si bien la úlcera tenía harto tejido de facelo, el dolor existía pero era poco, pero debajo del facelo se veía tejido de granulación. Y eso nos da el signo de que probablemente esta es una úlcera neuroisquémica. Es decir, hay un proceso neurológico o neuropático clásico, pero también hay un grado de compromiso isquémico, pero si es que manejamos bien curación y hacemos una curación avanzada, lo más probable es que esta úlcera cicatrice sin necesidad de revascularizar. Este es el clásico paciente que tiene una úlcera neuroisquémica. Ustedes van a ver ahora que al ver la úlcera después de varias curaciones se puede evaluar. El tejido de granulación ha ido dramáticamente mejorando, está súper bien y probablemente esta es una úlcera neuroisquémica con buen resultado y con una muy buena evolución desde el punto de vista de la curación avanzada. Ya, ahora vamos a ver un pie diabético isquémico. Estos pies son los más complejos porque muchas veces caemos en el error de hacer cosas de más, como por ejemplo amputaciones o debridaciones, lo cual no está indicado en un paciente isquémico. Ejemplo, este paciente fue derivado desde un CEFAM para amputación del quinto ortejo, del quinto dedo del pie, pero al ser evaluado por nosotros nos dimos cuenta que si bien tiene una úlcera con exposición del hueso, al examen físico general de la pierna es una pierna que no tiene fanerios, que está fría y que a la palpación de pulso no tiene pulso pedio, ni una posibilidad de que tenga pulso pedio, ni tibial posterior. Por lo tanto, este paciente, como manejo, requiere evaluación por cirugía vascular idealmente. Si no tenemos la posibilidad de cirujano vascular, ojalá hacerle al menos un índice tobillo-brazo para tener un poco más de objetividad respecto de su enfermedad arterial, y este paciente específicamente tiene un índice tobillo-brazo de 0,4. Por lo tanto, tiene una enfermedad arterial severa. En rigor, la teoría con este paciente es que uno debiera admitirlo en un centro de cirugía vascular, hacerle una angiografía y una eventual revascularización, significa una angioplastía o un bypass, y al ser así, después de hacer la revascularización, en tener un buen flujo sanguíneo, poder amputar el dedo. Si es que no tenemos opción, este paciente se ha manejado en forma muy bien con curaciones avanzadas y ha tenido una buena evaluación. Por lo tanto, si bien es un paciente isquémico, no tendríamos necesidad de amputarle el dedo, sino que continuar con curación avanzada. El principal error es amputar el dedo sin haber revascularizado, porque lo que va a pasar ahí es que una vez amputado el dedo, el lecho de amputación va a ser necrótico y los ortejos del lado también van a ser necróticos. Por lo tanto, no amputar nunca un pie isquémico sin haber revascularizado antes.
nuevamente aquí en el estudio para conversar con el doctor Cristian Sala, que él es médico cirujano vascular, tiene mucha experiencia, trabaja en un hospital público, trabaja con nosotros en nuestra institución y también trabaja en la Clínica Las Condes. Por lo tanto, ahora vamos a tener 15 minutos de preguntas, en preguntas y respuestas, para que ustedes puedan hacerle todas las consultas que ustedes quieran hacer. A mí me gustaría, ya que el público masivo que está escuchando en este momento, Cristian, este evento, son principalmente enfermeras. ¿Qué recomendación le darías a una enfermera que en un CEFAM, por ejemplo, atención primaria, que no tiene un cirujano vascular al lado y que a veces trabaja sola y que no tiene la posibilidad de hacer un ITV y necesita algunas herramientas básicas para poder diferenciar entre un paciente neuropático y un paciente isquémico? Hola Isabel, gracias por la invitación. La recomendación para los enfermeros o enfermeras que están, básicamente va a ser la diferencia entre un pie, si es que, lo primero es, cuando uno se enfrenta al paciente, es muy importante diferenciarlo, ¿es neuropático o es isquémico? Y uno que está entre medio, que es el neuroisquémico. Es varias cosas bien cortitas, pero un poco antecedentes del paciente. ¿Hace cuánto tiempo tiene su diabetes? Una diabetes que tiene más de 10, 20 años probablemente va a tener algún compromiso arterial, además del neuropático. Si es que tiene otros factores de riesgo como hipertensión, cigarro, tabáquico, entonces ese paciente se inclina más hacia tener alteraciones del árbol arterial. Al examen físico, probablemente tal, un poco lo que decían los videos, cómo está la piel, cómo están los fanerios, cómo está la temperatura del pie. Todo eso orienta a que si un pie tiene harto fanerio, el pie está tibio, se ve bien irrigado en términos de color y de temperatura, lo más probable es que sea neuropático. Y si no es así, si una piel delgada, que no tiene fanerio, una persona mayor, fumadora, lo más probable es que sea más tendente a ser isquémico. Ahora, ¿cómo objetivo eso? Obviamente que el ideal es lo que se llama tener un estudio vascular no invasivo. Alguna gente le dice PVR, y parte de ese estudio es el índice tobillo-brazo, que lo pueden encontrar en cualquier lado, cómo se toma y las mediciones que significa. Pero si aún así no tienen eso, la única cosa un poco más objetiva que podría ser, que es como una receta un poco de cocina, es quizás poner un saturómetro de pulso. Si ustedes tienen un saturómetro de pulso que tiene la posibilidad de marcar una curva, y ese saturómetro, al ponérselo en cualquiera de los ortejos del pie, da una curva, lo más probable es que ese paciente tenga un pie que esté bien irrigado y por lo tanto va a ser un pie diabético neuropático, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la recomendación más importante? Es que aprendan a tomar los pulsos. Eso es lo más importante. Tienen que aprender a tomar los dos pulsos que hay en el pie, que es el pulso pedio y, más importante aún, el tibial posterior, porque siempre está más presente el tibial posterior que el pedio, a pesar de que la gente piensa que el pedio es el único pulso en el pie, y no es así. Muchas gracias. Bueno, entre las varias preguntas consultan cómo podrían hacer ellos un ITV, así de forma lo más casera posible. Es que no existe una forma casera para hacer el ITV. Ustedes, para poder hacer un índice de brazo, tienen que tener, para hacerlo oficial, es un Doppler portátil, que tiene que ser un Doppler vascular, que no es el ecodoppler, no es el que tiene la pantalla y que da imagen, sino que es un simple Doppler, que es como el Sony que usan las matronas, pero ese no sirve porque este es un Doppler que capta la señal superficial. Entonces, tienen que tener un Doppler portátil y un manguito de la presión, un esfigmomanómetro. Y con eso uno puede tomar un índice tobillo-brazo. Pero, ¿qué pasa con el Dynamap? ¿O qué pasa cuando uno puede tomar esta presión que no es invasiva, ¿no es cierto?, típica de las clínicas, de los hospitales? Es muy sensible, muy buena en el brazo, pero si en un paciente que tiene enfermedad arterial y se lo pongo en el tobillo, lo más probable es que no sea tan certera la medición de la presión en ese momento. Por lo tanto, para hacer un índice de brazo hay que tener un Doppler portátil. Preguntan también qué medicamentos ya podría darle un médico general mientras y lo diagnosticó como pie isquémico. ¿Qué medicamento le podría dar ese médico general mientras consigue hora con un cirujano vascular? Sí, para mejorar la circulación de la extremidad solamente hay un medicamento que está aprobado, que se llama Cilostazol. Tiene varias marcas comerciales, Artesol, Ilostal, etc. La dosis es 100 miligramos cada 12 horas, 100 miligramos 2 veces al día. Efecto secundario, produce harta cefalea al principio, por lo tanto yo parto con una dosis de 50 miligramos cada 12 horas, después de una semana paso a la dosis full, que es 100 miligramos cada 12 horas. Contraindicación, básicamente pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Una pregunta también aquí, Dayana Alarcón dice, ¿cuándo el paciente no es candidato a bypass? ¿Ya?
y hay indicación de amputación. ¿Qué intervención debería realizarse? Cuando el paciente no es candidato a bypass, hay varias razones por las cuales, pero si no es candidato a bypass y el paciente tiene una necrosis de un ortejo o una úlcera y el paciente no tiene dolor, uno puede ser conservador en el tema de la curación todo el tiempo que quiera. Básicamente, si la úlcera es tratar de ir mejorando con sistemas de curación. Si es una gangrena seca, tratar de momificarla. Después probablemente se va a hablar un poco sobre eso. Sin embargo, si el paciente no es candidato a un bypass y tiene indicación y no se le puede hacer un bypass y tiene dolor, lo único que hay que hacer es una amputación. Con la salvedad que no hay que amputarle el dedo si tiene una enfermedad arterial, porque si yo no amputo el dedo, el primer ortejo, el primer dedo, al día siguiente va a estar el segundo dedo necrótico, y así voy a seguir como el síndrome que se llama del salame, que es bien terrible, pero voy a ir amputando hasta que tenga sangre, y lo más probable es que ese paciente haya que hacer una amputación mayor, ya sea bajo rodilla o sobre rodilla, a pesar de que solamente tiene una necrosis de un ortejo, por ejemplo. Bueno, dice, en espera de una evaluación vascular, ¿qué nos recomienda realizar con un usuario de ITV mayor de 1.2? Que ahí caemos justamente en un tema que es bien sensible. Un índice de brazo sobre 1,2 o sobre 1,3 no es 100% confiable, porque lo que se asume ahí es que ese paciente tiene calcificación arterial. Entonces, no sé cuál es la pregunta puntual, es como qué hacer. ¿Me puedes repetir? Lo que pasa es que él pregunta si, ¿qué hacen con un ITV de 1.2, sobre 1.2? Ya, Está calcificado. lo que me dice a mí un índice sobre 1,2 es que el paciente tiene una calcificación arterial, por lo tanto no es confiable el índice de brazo, y para eso existe un examen que es más completo, que se llama estudio vascular no invasivo, en que básicamente hay otras formas de medir la circulación hacia el pie, que es el PVR, que son mediciones de pletismografía, que se llama, que no vale la pena explicarlo acá, pero que me dan más información respecto a cuánta sangre está llegando ahí. Entonces, si es que sale ese examen alterado, ojalá que tengan acceso a pedir un examen completo funcional arterial que se llama, le repito, estudio vascular no invasivo. Y preguntan, ¿cuál es el valor normal del ITV? Normal es 1. ¿Qué significa eso? Básicamente que la presión arterial en el brazo tiene que ser la misma presión que en la pierna. Ejemplo, 120/80, tiene esa misma presión tanto en el brazo como en la presión en el tobillo. Ese es un índice, es una división entre la sistólica del tobillo versus la sistólica del brazo, y eso tiene que ser igual a 1. Y digamos que normal es entre 0,9 y 1,2. Okay. Preguntan, flujograma sugerido para evaluación de ITV, o sea, ¿cuándo tú le indicarías un ITV a un paciente? Cuando un paciente no le encuentra pulso, básicamente, es bien sencillo. Si es que tú te encuentras frente a un pie, a una úlcera, un pie diabético, y tú le encuentras buen pulso, ya sea pedio o tibial posterior, no necesariamente los dos, con uno es suficiente. Ustedes encuentran un buen pulso, no es necesario. Si no le encuentran pulso al paciente, ojalá tenga un ITV. Bueno, y aquí hay una pregunta bastante compleja. Dice, Firley de Sepúlveda dice, tengo una paciente con 2 pies neuroisquémicos, ya evaluación con arteriografía y no es posible revascularizar. Y sigue con curación avanzada, pero cada día aparecen nuevas lesiones necróticas pequeñas que van avanzando, incluido el cuarto y quinto ortejo que ya están necróticos. ¿Cómo manejar en este caso? O sea, no es tan complejo. Ese paciente tiene objetivamente indicación de amputación mayor, que probablemente tiene que ser a nivel de muslo o de pierna. ¿Cómo manejarlo? Ojalá esa gangrena de ortejo, momificarla. Me imagino que después Isabel va a hablar un poco sobre ese tema, pero ahí hay que momificar, porque básicamente lo que quiero evitar es que se vaya a infectar esa zona que está necrótica. Y prácticamente se puede hasta secar en el tiempo, demora mucho tiempo, eso pueden ser meses, y se puede secar hasta después se puede caer ese dedo. Pero si el paciente, un poco lo que hablaba recién, si el paciente tiene dolor agregado a esta gangrena o a esta necrosis, este paciente hay que amputarlo. Otra pregunta dice, mencionó que el pie diabético isquémico no se debrida. ¿Podría usted enfatizar sobre este tema? Muy Sí, importante. porque es bien sencillo, cuando ese pie no tiene sangre. Si yo empiezo a sacar tejido que está como ahí en la penumbra, ¿no es cierto? Parte del tejido viable, parte no viable, lo que voy a hacer es que voy a aumentar la cantidad de tejido no viable. Por lo tanto, tengo que tratar de hacer de elemento más bien químico,
lo menos posible, lo menos agresivo posible, porque yo tengo que esperar a que ese pie, de alguna manera, le podemos llevar sangre, ¿no es cierto? Y eso es a través de un bypass, una angioplastía, y después puedo hacer lo que quiera con ese dedo, en términos de debridamiento. Pero mientras esté isquémico, hay que tratar de instrumentalizarlo lo menos posible, porque yo sé que si le saco más tejido, mañana va a estar necrótico de nuevo. Y también preguntan si es que estos pacientes isquémicos pueden caminar. Sí, claro. Eh, De hecho, el gran tratamiento médico para un paciente que tiene enfermedad arterial siempre es caminar. Por lo tanto, si el paciente puede caminar, si no tiene una gran herida, ¿no es cierto?, en el pie, en la planta del pie o en el ortejo, y si se le permite caminar, el ideal es que caminen. Lo peor con un paciente arterial es tirarlo a la cama, es dejarlo postrado, porque de ahí nunca más se va a levantar hasta que le amputen el pie. Bueno, dicen que por favor repitas el nombre del medicamento, el silostazol. Se llama Silostazol, con C y Z, Silostazol. Es el medicamento que está aprobado en Chile para la enfermedad arterial, es el único. Todos los otros, como vasodilatadores periféricos que se llaman, incluso hay uno que se usaba mucho antes que se llama pentoxifilina, que no estaba aprobado. Ese está aprobado ahora de forma interesante para el manejo de la úlcera venosa. Pero, les repito, para la enfermedad arterial, Silostazol se llama. Ok. Preguntan, ¿la momificación es indicación médica? Yo creo que sí, o sea, ese paciente alguna vez, en un momento, lo va a ver un médico, cirujano o lo que sea, va a mandarlo a curaciones a un enfermero o una enfermera, y yo creo que eso es discutible ahí en ese momento con el médico. Pues ahora, si es que el médico derivó a la enfermería al paciente sin tener que controlarlo, etcétera, yo creo que ahí no es necesario. Lo que tienen que saber como enfermera, enfermero, es que ese dedo, esa gangrena de ortejo nunca va a mejorar. Entonces lo que tienen que hacer es evitar que se vaya a infectar, porque de ahí no va a salir tejido viable. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer como enfermera usted? Evitar la infección, y para eso está la momificación. Bueno, y preguntan por qué posibilidades tiene un paciente neuropático de una amputación. Ahí el gran problema con el paciente neuropático es que es un pie bien irrigado, y por lo tanto, si tengo una herida, la infección se puede incendiar muy fácil. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo de un paciente neuropático que se ampute? Alto, altísimo. Yo en el Hospital Salvador, en el hospital que trabajo, del total de amputaciones que hacemos, la mayoría son más bien neuropáticas, porque fueron infecciones que no se controlaron o consultaron tarde, ¿no es cierto?, a médicos, múltiples razones por las cuales la infección no se controló, compromiso del hueso, termina en amputación. Dice, ¿cómo se calcula el ITB en el caso de usuarios hipertensos? Es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo, porque tú vas a comparar la presión sistólica en la extremidad superior versus la extremidad inferior, así que da lo mismo. Y preguntan cada cuánto se recomienda este ITB. La verdad es que no es necesario que sea tan lento. En un proceso de enfermedad es suficiente con una vez. ¿Mm? Quizá una vez al año, si uno pudiera decir. Que es un poco lo que se recomienda en las guías nacionales con el manejo del pie diabético, es tener un índice de brazo y evaluación de la neuropatía al menos una vez al año. Dice si es necesario suspender el silostazol cuando el paciente va a ser sometido a un acto quirúrgico. No, no es necesario. De hecho, hoy en día, la gran mayoría de los actos quirúrgicos, por lo menos cirugía vascular, todos lo hacemos con aspirina tomando, no suspendemos la aspirina hoy en día. Porque el silostazol tiene un pequeño efecto antiagregante, pero no hay que suspenderlo. Un paciente le complica a Daniela la diferencia entre un paciente neuroisquémico y un isquémico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es una definición bien sutil. La verdad es que si es que uno tuviera que hacer una diferencia, si yo tuviera que definir cuáles son los dos pies diabéticos más importantes, yo te diría que es el neuropático y el isquémico, ¿ya? Entre medio hay uno que es el paciente que, así como en grandes términos, es decir, el paciente que tiene malos pulsos, no tiene buena circulación, pero le alcanza para que una herida cicatrice. Ahora, ¿cómo tú lo definís eso? Básicamente son pacientes que tienen retardo de cicatrización. Son los que se demoran más tiempo de lo que tú esperas en que una herida cicatrice. Y lo otro es que un paciente que tú no le encontraste pulso, pero como que tiene algo de un pie como relativamente bien, a pesar de no tener pulso, tú lo amputas y tú ves que dentro de todo va mejorando. No tan rápido como un neuropático, pero va mejorando más que empeorando. Dice, si no tacto pulsos,
¿ya? Y en mi país no acostumbran a realizar IDB. ¿Qué Ujú. otro estudio podría realizar? Mira, lo que pasa es que ahí entramos en un terreno grande que es imágenes anatómicas. O Ujú. sea, hacer un examen que se llama ecodoppler, por ejemplo, que está en todos lados. ¿Qué pasa con el ecodoppler? Enreda mucho el ecodoppler, porque los informes del ecodoppler son difíciles de entender, porque dice calcificación de la arteria peronea, estenosis de la arteria tibial anterior, oclusión de la tibial posterior, al final no te queda nada claro de cuánta sangre está llegando al pie. Por lo tanto, y lo otro es que es un examen que es totalmente operador dependiente. Depende de quién lo haga y no todos los radiólogos tienen experiencia en hacer eco arterial de extremidades. La resonancia y el angiotac también son buenos exámenes, pero tienen sus limitaciones en términos de oportunidad y que también el escáner, por ejemplo, que puede ser un muy buen examen, se ve mal cuando hay muchas calcificaciones que es propio de los pacientes diabéticos. Entonces, eh, si tuviera que hacer un examen, probablemente el ecodoppler hecho por una buena persona, si me da buenas curvas, buenos flujos en las arterias del pie, yo me puedo quedar tranquilo. Ok. Y preguntan varias preguntas, solicitan que tú, porque muchas pacientes, por ejemplo, tienen úlcera por presión en los ¿Ya? talones. Entonces, ellos dicen, eh, ¿cuál es la diferencia entre una úlcera de pie diabético y una úlcera por presión? Yo creo que da lo mismo al final. Yo creo que no, Uno que es diabético. claro, o sea, no da lo mismo. Probablemente la diferencia es qué tan postrado está el paciente, ¿no es Ujú. cierto? Si tú, como la paciente del video, que estuvo hospitalizada harto tiempo y ella después de la hospitalización estuvo con la escara de talón, o un paciente que está mucho tiempo en cama, ¿no es cierto?, más de lo normal, probablemente se va a hacer una UPP. Pero otro paciente que cambió el zapato, o anduvo a pata pelada, o anda con Crocs y se le metió una piedra y se hizo una herida en el talón, esa va a ser una úlcera clásica de pie diabético. Entonces, al final del día, lo importante es que ustedes se van a encontrar con esa úlcera en el talón y van a tener que evaluar si es que ese paciente es neuropático o isquémico nomás. Y Exacto. ahí lo van a manejar como esté. Ahora, las úlceras del talón son las peores, son las más malditas, creo yo. Son súper difíciles de cicatrizar. Ahora, una cosa también importante de acotar, que en Ujú. general todos los pies diabéticos, la mayoría de los pies diabéticos, más o menos el 80% de los pies diabéticos, son producidos por una úlcera por presión. ¿Ya? Ahora, una cosa Claro. importante es que todo paciente que es diabético y tiene una lesión en el pie se considera como una úlcera de pie diabético, pero la mayoría de ellos efectivamente son provocados por una úlcera por presión, como muy bien decía el doctor Salas. Pregunta sobre el silostazol, sus reacciones adversas. ¿Cuáles serían las reacciones? Que dije, la principal es que produce cefalea, tiene ¿Mm? harta cefalea, tiene un porcentaje no despreciable de los pacientes les duele, pero muchos de ellos se les pasa el dolor de cabeza, la cefalea. Por lo tanto, por eso es que es bueno partir con la mitad de la dosis al principio, 50 cada 12. De hecho, hay gente que parte 50 al día, después a los 3 días pasa 50 cada 12, a la semana dosis full 100 cada 12. Y las contraindicaciones se las dije también, paciente con insuficiencia cardíaca compensada. Preguntan si un paciente tiene una osteomelitis. ¿Es ¿Ya? recomendable dejarlo con antibiótico? Es un tema importante. Mm, Si es que tú amputaste el dedo que tiene una osteomelitis, amputaste el dedo, por lo tanto, tú desfocaste y tú cortaste en un hueso sano, quizás no es tan importante dejarlo por mucho tiempo. Pero si tú, por múltiples razones, a veces pasa que tienes una herida que ha ido mejorando, a pesar de que tiene unas lesiones bien como osteíticas o tiene una resonancia que tiene compromiso del hueso, ese paciente tiene que ir con tratamiento antibiótico por largo periodo, 2 o 3 meses incluso, cuando hay compromiso del hueso objetivado y que no se ha desfocado de ese hueso que está infectado. En general, sí hay harto sinónimo entre compromiso del hueso y amputación. O sea, les quiero decir que si tienen un pie diabético neuropático, que es el más frecuente, y la radiografía muestra que está comida la cabeza del metatarso, del segundo metatarso, lo más probable es que ese paciente haya que hacerle sí efectivamente una amputación del ortejo, eh, incluyendo la cabeza del metatarso que estaba infectado por osteomelitis. Preguntan también si el Doppler vascular es el mismo que el Doppler fetal. Sí, es el efecto Doppler, es el mismo sonido que se escucha, que no se ve en la pantalla, pero es el mismo, pero no te sirve el aparato, porque el aparato del Doppler fetal tiene mucha más profundidad, tiene que llegar al útero, en cambio este es muy superficial, entonces no sirve es el mismo Doppler, pero con te repito, una profundidad distinta. Por eso se llama Doppler vascular.
Bueno, están llegando muchas preguntas, pero ya estamos en honor al tiempo. Muchas felicitaciones te están mandando también a ti, Cristian Sala, por tu Muchas excelente gracias. presentación. Y por supuesto, vamos a seguir respondiendo las preguntas. Y por ahora vamos a irnos un rato a descansar. Y para eso, por supuesto, va a venir nuestro maravilloso animador, que es Juan Pablo, con todos los premios que a ustedes les encanta tener. Así que vámonos entonces. Muchas gracias, Cristian, Chao, les vaya bien. por tu gran presentación. Chao.